Respira hondo y abre tu corazón. Ha llegado el momento de tu encuentro con la verdad. Comienza tu programa, Conociendo más, tu espacio para conocer la palabra de Dios. bienvenido. Hoy nos sumergimos de lleno en uno de los textos más misteriosos, fascinantes y, seamos sinceros, más debatidos de toda la historia humana, ese que está escondido ahí en las páginas del siglo I. Sus antiguos símbolos han cautivado y a menudo aterrorizado la imaginación del mundo entero, así que vamos a hacer un recorrido narrativo y visual para descifrar a la famosa bestia y, de paso, revelar el verdadero significado de ese número tan infame, el 666. ¡Arranquemos! Pensándolo bien, es casi imposible no notar cómo la cultura pop ha transformado antiguos símbolos en los clásicos clichés de ciencia ficción o tropos de películas de terror, ¿verdad? Pero resulta que la historia real detrás de este símbolo en particular es muchísimo más profunda y reveladora de lo que Hollywood nos ha querido vender. Para entenderlo de verdad, el primer paso en nuestro viaje visual es observar exactamente de dónde surge esta inquietante imagen. Es impactante leer la descripción del texto original porque el contraste es absoluto. Dice que la bestia tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. O sea, imaginemos la escena. La imagen surrealista que se nos pinta aquí es la de una criatura que emerge de la tierra y parece inofensiva, súper pacífica, casi evocando la ternura y pureza de un corderito. Sin embargo, al abrir la boca, su voz revela una esencia destructiva, feroz, literal de dragón. Es una contradicción totalmente aterradora y, por supuesto, muy deliberada. Ahora, antes de sacar conclusiones precipitadas, es fundamental entender el género literario. Estamos hablando de literatura apocalíptica. Y no, esto no fue escrito como una especie de bola de cristal para predecir el futuro con exactitud literal. Para nada. Más bien, era un género riquísimo en metáforas visuales. Era básicamente la forma perfecta de transmitir mensajes profundos de esperanza y de juicio a comunidades que estaban sufriendo bajo persecución. Y lo hacían usando un lenguaje de símbolos que, en aquel tiempo, se comprendía a la perfección. Es como un código secreto que hoy vamos a intentar leer juntos. Sección 1. El enigma del falso profeta. Y aquí es donde la narrativa se pone verdaderamente interesante. El punto crucial radica en esa inmensa brecha entre lo que parece y lo que realmente es. Por un lado, tenemos esta apariencia inofensiva, casi mesiánica, que imita la bondad. Pero por el otro está la esencia real, un mensaje súper oscuro diseñado específicamente para engañar a la humanidad entera. Ojo, esta figura no se presenta al mundo causando terror inmediato, sino que se vale del engaño espiritual. Es literalmente el arquetipo perfecto de esos sistemas que usan un lenguaje amable y benigno para encubrir intenciones destructivas. Sección 2. Imágenes de engaño y poder. Si observamos de cerca, surge un patrón inconfundible de manipulación. Las acciones de esta bestia imitan deliberadamente el poder divino. Hace caer fuego del cielo, lo cual recuerda muchísimo a las hazañas de antiguos profetas bíblicos como Elías. Pero aquí el fin es puramente seductor. Incluso anima una estatua monumental, como parodiando el aliento de vida divino, simplemente para deslumbrar a las masas. El objetivo final de todos estos falsos milagros no es otro que someter a una humanidad vulnerable para que rinda devoción absoluta a un poder completamente terrenal. ¡Una locura! Y todo este espectáculo visual culmina en un mandato escalofriante. O adoras la imagen, o enfrentas la muerte. No hay punto medio. Hay que entender que para las personas del siglo I, este texto no era una simple fantasía o un cuento. Conectaba directamente con su realidad diaria, específicamente con el culto imperial romano. En esa época, a los ciudadanos se les exigía declarar públicamente que el César es el Señor y ofrecer incienso ante su estatua. Negarse significaba persecución e incluso la ejecución. Es sin duda la forma más extrema de control totalitario que podamos imaginar. Sección 3. La marca y el control. Detrás de toda esta maquinaria existe una lógica de coerción verdaderamente escalofriante. Es un ciclo de 3 pasos. Primero, se demanda sumisión ideológica, o sea, idolatría pura. Luego se impone un distintivo visible de lealtad, la famosísima marca. Y el paso 3 es donde la trampa se cierra por completo, porque resulta que solo quienes tienen la marca reciben permiso para participar en el comercio. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que la supervivencia económica, algo tan básico como la capacidad misma de comprar pan o vender bienes, se convierte en un arma para garantizar una obediencia incondicional. Ahora, hablemos de esa marca. A lo largo de nuestra historia reciente se ha especulado muchísimo con ella. Se han imaginado códigos de barras, microchips tecnológicos, de todo un poco. Pero volviendo a su contexto original, el significado es infinitamente más profundo, más narrativo y, la verdad, más aterrador. La frente representa la mente, la aceptación intelectual del sistema opresor. Por otro lado, la mano derecha representa las acciones, el esfuerzo laboral, la colaboración física. Así que la marca es en realidad una metáfora tremenda. Es un símbolo de conformismo absoluto donde todo pensamiento y toda acción se someten al poder de turno, en total contraste con la libertad de espíritu. Sección 4. Descifrando el número 666. Bueno, llegamos al momento clave. Para romper este código ancestral, primero hay que conocer la herramienta de encriptación que se usó en ese entonces, una práctica llamada gematría. En la antigüedad clásica, alfabetos como el hebreo y el griego no tenían números separados como los tenemos hoy. Resulta que cada letra poseía su propio valor numérico específico. El texto mismo nos da una pista y menciona que se requiere sabiduría para calcular este número, estableciendo claramente que nos enfrentamos a un ejercicio intelectual y cifrado, no a una simple adivinanza mística. Es como resolver un rompecabezas histórico.
Y aquí está, 666, el famoso número. Pero curiosamente, lo más revelador no es la cifra en sí, sino lo que el texto añade inmediatamente después. Aclara que es el número de un nombre. Esto es un cambio radical, aterriza el símbolo por completo, lo aleja de entidades fantasmales o monstruos y lo ancla firmemente en la historia humana, señalando a un individuo o a un sistema diseñado por manos humanas que actúa con una soberbia desmedida. Hay que prestar mucha atención a esto, porque la solución histórica más aceptada es matemáticamente asombrosa. Si tomamos el título del emperador romano conocido por iniciar una persecución brutal en esa época, Nerón César, y lo transliteramos al hebreo, obtenemos NRONQSR. Y aquí es donde ocurre la magia. Al sumar los valores de estas letras hebreas, 50, 200, 6, 50, 100, 60 y 200, el gran total es exactamente 666. Fue una estrategia increíblemente ingeniosa y muy valiente para identificar al gran opresor del momento sin tener que escribir abiertamente un nombre que habría traído la pena de muerte inmediata. Genialidad pura. Sin embargo, el mensaje trasciende a un solo emperador de la antigüedad. Como venimos viendo en este recorrido visual, los números en la literatura apocalíptica tienen su propia carga teológica de fondo. El 7 es el símbolo indiscutible de la perfección y la divinidad. El 6, en cambio, al quedarse corto, representa lo humano, lo defectuoso, lo incompleto. Por lo tanto, un triple 6 es la máxima repetición de esa imperfección. Simboliza a cualquier poder humano a lo largo de la historia, que intenta, con mucha arrogancia, arrogarse el título de Dios exigiendo lealtad absoluta, solo para culminar, inevitablemente, en un fracaso rotundo y monumental. Sección 5. Sabiduría para el presente. El inmenso valor de toda esta explicación radica en que su narrativa trasciende la historia antigua para ofrecernos una alerta perpetua. Es una advertencia súper vigente contra las estructuras totalitarias que demandan fidelidad ciega y sobre esas ideologías dañinas que muchas veces se visten de tolerancia o progreso. Nos muestra la intensa presión que existe para conformarnos culturalmente bajo la amenaza de exclusión económica y hace un llamado poderoso a la resistencia sagaz y no violenta. Es en el fondo una invitación constante para preservar la integridad de nuestra mente y espíritu ante cualquier sistema opresor. Queda entonces un desafío fundamental en el aire: observar nuestro propio entorno actual con una mirada crítica y aguda. Entender el pasado a través de estos poderosos símbolos nos dota de las herramientas necesarias para cuestionar las fuerzas contemporáneas que, ya sea sutil o agresivamente, intentan dictar nuestra lealtad absoluta y marcan la pauta de conformidad de hoy en día. ¿Qué sistemas modernos exigen esa lealtad absoluta en la actualidad? ¿Y qué marcas de conformidad están requiriendo? Al final del día, aprender a leer los signos de la historia es ni más ni menos aprender a defender el pensamiento libre. ¿Estamos prestando suficiente atención? Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.